habíamos venido o habíamos quedado para revelar los secretos más profundos del cuerpo humano y de la sexualidad tántrica. Ah, no, eso era para otro canal. Eso era para otro Eso canal. sí que va a tener, eso sí que va a tener likes, chaval. Todo lo que sea con el sexo, lo peta. Sí, 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 sí. Pues yo Pero creo con que el sexo ya la... sabes que todo el mundo son maestros. O sea, basta que digas algo sobre sexo, tío, todo el mundo sabe la virgen, ¿sabes? Es así, es así. A ver, tú y yo somos padres, entonces lo básico lo tenemos claro. Hemos demostrado, ¿no? Exactamente. Está claro, cristalino, que lo básico lo sabemos y lo Estamos, dominamos. estamos certificados. Bien, Eso bien. es. Pues Muy bien. yo, mi idea, a raíz de la charla del otro día y en general por lo que veo en tus redes y por lo que trabajas, me interesa mucho desde hace años. Lo que pasa que es complicado dar con personas que conozcan el tema con cierta profundidad y seriedad. Eh, bueno, tú sabes que yo practico artes marciales desde joven y igual que tú. Y bueno, pues hay diferentes caminos, diferentes formas de entender las artes marciales, los deportes de combate o, bueno, muy diferente todo. Y a mí, del estudio que llevo realizando estos 30 años, me he dado cuenta de que hay un punto muy importante que un artista marcial tiene que atender con los años, que es el trabajo de fascia. Porque pienso que en el fondo es la clave. Es decir, es como, lo estoy empezando a entender, lo llevo estudiando como unos 5 o 6 años. Realmente yo entré en contacto con el Yiquan a través de un libro de Jean Jepersloot en el 2007. Lo que pasa es que todo era libro, ¿no? En aquel ¿Qué entonces no libro es? ¿Qué había... libro es ese, tío? Eh, los, de, además es un libro precioso. Bueno, ya Tiene me lo tres volúmenes. pasas. Ya me lo Tiene, dirás. tiene 3 volúmenes y en español solo he encontrado traducido el primero. El autor es Jan I-A-N Diepersloot y es de la rama de Han Ji Quan y creo que son los guerreros de la quietud o no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo puede ser que no me Vale, acuerdo vale, del título? Bueno, ya me da igual. lo, Total, ya me lo que pienso. yo compré ese libro por casualidad porque me llamó la atención porque salían cosas que nunca yo había visto, ¿no? Porque yo era un forofo de comprar libros de artes marciales, aparte de practicarlos, me encantaba leer. Y fue la primera vez que vi que se hablaba de como mecanismos corporales, como, aparte de, por supuesto, todo lo que era posturas estáticas. Y yo siempre había entendido las artes marciales como movimiento puro y duro. Y cuanto más mejor, cuanto más rápido mejor, cuanto más potente mejor. Y fue la primera vez que caí, es decir, es verdad que cuando haces karate o cuando haces cualquier arte marcial te hablan de la conexión de tren inferior con el tren superior a través de la cadera, los movimientos de rotación, todo eso, ¿no? Pero una especie de tela que una todo el cuerpo y que dé un sentido unificado al cuerpo, pues nunca lo había oído ni había entendido. Y lo que es un cuerpo integrado, nunca había caído en aquello que podía ser, ¿no? Y yo había estudiado Tai Chi, había estudiado Karate, había estudiado Aikido, y en todos había como una noción de coordinación corporal. Tú hablas de coordinación corporal, hay un orden en los movimientos, el que hace boxeo igual, el que hace kickboxing igual, es decir, proyecto la energía desde la tierra, roto un tobillo, rodilla, cadera, para acabar todo eso en el puño, ¿no? Pero es verdad que el tema de la fascia va por otro lado completamente diferente. Y una cosa más, y con esto termino y te dejo ya que cuentes cómo fue tu descubrimiento. Hace como unos 10 años conocí a un compañero a través de redes y demás que me puso en contacto. Existía una página que se llama Aikido en línea y que lo llevaban 2 muchachos y uno de ellos empezó a hablar del tema de la fascia y empezó a hablar del tema de que existía dentro del Aikido un entrenamiento de lo que se conoce como Aiki, ¿vale? Y esto, ahora mismo en Instagram, por ejemplo, en redes, se ve muchísimo maestros japoneses que con 4 dedos, con un dedo o con ciertas cuestiones casi inverosímiles generan mucha reacción en su compañero de práctica. O que son inamovibles o que con micromovimientos consiguen una gran repercusión en su compañero de práctica, etcétera. Entonces, este muchacho de Aikido en línea lo invité un día a Salamanca, cuando yo tenía mi grupo de Aikido,
y nos estuvo proponiendo una serie de prácticas que eran súper similares, por no decir iguales en fundamento, a las prácticas del Yiquan o del Taikiken. Mucho ejercicio estático en el que se visualizaba una serie de patrones de fuerza en varias direcciones a la vez y un montón de cosas de este tipo, ¿no? Pero fue un encuentro solo. Él estaba estudiando con un maestro que se apellida Harden, si no recuerdo mal, que a su vez había estudiado con un alumno de Ueshiba, y entonces parecía ser Dan que había Harden. una parte... Dan Dan Harden, Harden. sí. Eso es. Parecía que había una parte secreta del Aikido, por decirlo de alguna manera, que no se transmitía a través de la técnica normal, que era el entrenamiento de Aiki, y que eso hacía a los maestros de Aiki tan poderosos que después tú ves a los maestros de Aiki y un cinturón normal, uno de Aikido, un cinturón normal, un cinturón verde de Judo, proyecta un cuarto dan de Aikido a mí mismo. Entonces, había como un componente secreto ahí que no se había transmitido y que solo se había transmitido lo que es la técnica mecánica exterior, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en el fondo, al ser todos humanos, hay unas verdades universales en cuanto a cuerpo físico, ¿no? Y en tu caso particular, como maestro de yoga y como practicante de Yiquan y de Taikiken, pues me pareció muy interesante, me parece muy interesante que muestres tu experiencia con las artes marciales antes y después de tu descubrimiento del tema de la fascia, porque claro, entiendo que todo el Yiquan, el Taikiken y todo esto Aiki que estamos hablando está directamente vinculado con la fascia, con el trabajo de fascia y el movimiento incluso de la fascia, porque por ejemplo tengo entendido que Dan Harden es capaz de mover la fascia, Ido Portal tengo entendido que es un gran maestro de movimiento también, que es capaz de realizar micromovimientos de fascia en los dedos y tal. Entonces, no sé, háblame del tema un poco en general y según me surjan preguntas te iré haciendo, pero me parece un mundo fascinante y un escalón de los últimos antes de lograr ser el maestro yoga. Pues la verdad es que yo lo descubrí también casi por casualidad, porque yo practicaba varios estilos de artes marciales y a través de un libro de Lan Canchuen empecé a Lo leer tengo, sí, sí. sobre estos temas, porque era aplicado sobre todo a la meditación y a la salud y tal, y hablaba sobre la energía, ¿no? Y entonces, a través de este autor, empecé a conocer el concepto de Yichuan. Entonces, me puse en contacto con un chaval que estaba en Barcelona en aquellos tiempos y nos fuimos a China. Él había estado varias veces en China con el maestro Yao Chen y entonces me fui con él. Me fui un fin de semana a entrenar con él en Barcelona, estuvimos practicando todo muy marcial y nos fuimos para Pekín. Y estuvimos allí un mes entero entrenando a diario con este maestro, ¿no? Que era el hijo de uno de los que estuvo entrenando con el fundador. Y bueno, yo allí pues flipé con las cosas que veía, las posiciones, un poco, era todo muy chino, muy en un garaje, el maestro fumaba, o sea, una cosa que era total, rompía mucho los esquemas que tenemos nosotros de maestro de Kung Fu, ¿sabes? Que cuando vas a China y empiezas a relacionarte, te das cuenta que son todo ideas estereotipadas que tenemos de las películas, luego allí la cosa es muy diferente, ¿no? Pero lo que sí era cierto es que este hombre tenía un cuerpo espectacular. Pero lo que pasa con todas estas cosas, no enseñan a todo el mundo, o por lo menos supongo que hará falta tiempo, confianza, entrar dentro de su círculo, de su familia incluso, porque todavía tienen este rollo de maestros, de familia, de secretos y tal. Entonces, bueno, yo capté lo que pude, ¿no? Y con esas pues me vine y estuve practicando años, yo solo. Me iba a los parques, hacía las posturas, bueno, con una devoción. Era muy flipado, tío, o sea, porque yo empezaba a tener unas sensaciones en mi cuerpo muy intensas, muy concretas, de sensaciones eléctricas, bueno, o sea, con esas posturas se genera mucha sensación interior, ¿no? Y ha sido hace poco cuando he tenido la suerte de entrar con varias personas en contacto que me han ayudado a lo primero, hacer que esas sensaciones sean reales
llevarlas a tierra, porque lo que sí que puedo compartir es que el Yichuan o cualquier técnica de trabajo energético, porque ahora voy a intentar explicar mi experiencia sobre la fascia y la energía y todos estos temas, eh, puede ser, o sea, siempre es bueno, siempre es increíble para la salud, para el sistema nervioso, para mover sangre, para los tejidos, etcétera, para que aumentar mucho la intimidad con el cuerpo. Pero si lo que se quiere es aplicar a un fin marcial o a un fin de movimiento o a un fin funcional, tiene que ser supervisado, tiene que ser guiado para que, como tú bien decías, esa sensación fisiológica que podemos llamarlo vínculo con la fascia, se alimente de manera adecuada, porque si no, tú puedes estar años, como yo estuve, en determinadas posiciones, aguantarlas, tener sensación de que estás avanzando un montón y sin embargo llega una persona, te empuja y te caes. Entonces, es imprescindible el trabajo de alimentación, el trabajo de guía, en el cual un compañero que encarna la realidad te vaya testando, te vaya comprimiendo para que aprendas realmente hacia dónde va la relajación. Porque el asunto del Yichuan, aunque parece un poco extraño ahora lo que voy a decir, se basa en relajación. A través de la relajación, nosotros lo que hacemos es dejar que la gravedad traccione de nuestros tejidos. Y eso genera una especie de volumen interno, un espacio interno a través del cual los tejidos funcionan como si fuera una especie de piedra que rebota dentro de una lata de Coca-Cola vacía. Cuando hay mucha tensión en la musculatura superficial, la lata es como que estuviera llena de arena compacta. Entonces se vuelve un bloque y no tiene capacidad de rebote. Sin embargo, cuando nosotros dejamos la relajación suficiente, el centro energético, que se siente muy nítidamente en el bajo vientre, por eso los japoneses y los chinos hablan siempre de esos centros energéticos, del Hara, del Tantien, etcétera, etcétera, pero cuando practicas, te das cuenta que eso es simplemente una metáfora. El centro de gravedad baja mucho más abajo. Entonces, a través de la interacción con otro compañero, que después va a ser una confrontación, una lucha, un juego, aprendes cómo llevar esas densidades de presión, esas densidades de fuerza que te hace el compañero en un punto, las llevas lo más abajo que puedas y luego con esa misma la utilizas como si fuera una piedra dentro de una lata y claro, pum, rebota en sentido contrario y da una inercia que hace que rebote en el otro cuerpo, ¿no? Eso es un poco, contado así en plan rápido, lo que yo he sentido hasta ahora dentro de mi propia evolución con el Yichuan. Luego, decir también que el tema de la fascia es un tema que a nosotros los occidentales nos encanta, porque lo podemos manosear, lo podemos diseccionar, lo podemos estudiar incluso, pero todo lo que vamos a experimentar a través de esta práctica, hay un punto en el cual trasciende el fenómeno de la fascia. La fascia, desde mi punto de vista, es la carretera, es el vehículo, o sea, el camino, perdón, a través del cual va a haber un vehículo que se va a mover. Si la fascia no está relajada, o mejor dicho, si la musculatura externa no está relajada y la fascia no se conecta, que es uno de los trabajos, por eso se hace tanto hincapié en las posturas estáticas, si la fascia no está conectada, no es posible que las densidades de presión viajen a través del cuerpo. ¿Qué pasa? Que esas densidades de presión o esa presión interna, cuando se mueve por el cuerpo, genera una sensación muy agradable. Entonces, a los antiguos pues lo llamaban ki, lo llamaban chi, etcétera. ¿Por qué digo que trasciende el fenómeno de la fascia? Porque hay un punto en el cual incluso suceden cosas sin ni siquiera el contacto, el tacto. Con lo cual, tenemos que abrir el concepto a que es muy evidente cuando entramos en contacto de piel con piel, ya sea a través de las artes marciales, ya sea a través del masaje, ya sea a través de los ajustes de yoga, en el cual uno piensa, vale, sí, coño, es la fascia que se orienta y eso genera como una especie de electricidad o una resonancia en su estructura, en su alineación, que eso genera un reflejo en la fascia de la otra persona y eso sucede y no es difícil de comprobar ni de ver. Pero luego hay otro tipo de fenómenos que son más de carácter, iba a decir esotérico, pero no, tampoco es cierto. También se pueden sentir, en los cuales ya no se necesita ni el contacto físico. Con lo cual, el concepto de fascia
pasa de ser un concepto tisular encerrado dentro de mi piel a una forma en la que mi sistema nervioso y mi cuerpo, como si fuera una especie de radar, como si fuera el sistema de los bosques, ¿no? Que se conectan a través de estos hongos, ¿no? Que hay debajo de la tierra, de los micelios, pues que nosotros estamos conectados, ¿no? Con lo que nos rodea. Entonces, trasciende un poco el tema de la fascia. Lo que pasa es que es apasionante, a mí me encanta. Yo empecé en ese tema a través de, o sea, no solamente en el Jichuan, sino también del yoga, pero a día de hoy tengo que decir que hay fenómenos que son difíciles de explicar a través de la fascia, entendida ella como un sistema fisiológico encerrado dentro de mi piel. Cerrado, ya. Te estoy entendiendo. De hecho, De todas maneras, yo, Nima, tú pregúntame, tío, porque no, estoy entendiéndote, te estoy prestando mucha atención porque me parece muy interesante esto último que has dicho. Eh, Aquí hay una cuestión. Hace muchos años participé en un encuentro de un maestro de Tai Chi, Wolf Lowenthal, de la línea de Shen Manxin, que también es una línea de Tai Chi muy bella y muy bonita, y él dijo una frase que a mí me encantó. Y vino a decir que somos chi, bueno, para que no se esté oyendo, nos vaya a oír que no sepa lo que es, bueno, pues para la cultura oriental hay una palabra muy difícil de traducir al castellano, al español. Para los chinos chi, para los indios creo que es prana, para los persas es hal, para los japoneses es ki. Hay un concepto oriental que es como una energía vital y una energía vital que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Bueno, pues él decía que el ser humano era chi nadando en un mar de chi, inmerso en un mar de chi. Entonces, lo que estás diciendo tú de la fascia, dentro de un líquido, dentro del agua, yo lo comprendo muy bien, porque evidentemente en el agua, imagínate que estamos sumergidos en agua, los movimientos que hace mi cuerpo emiten ondas dentro del agua que pueden ser percibidas por un cuerpo que esté receptivo frente a ellas, aunque estén a distancia, ¿no? Entonces te estoy comprendiendo y se me ha asemejado a eso, ¿no? No hace mucho leía no sé si era Kenichi Sawai, el maestro de Taikiken o el fundador de Taikiken, que decía que es como un pez que está en un estanque y está a 3 metros y tú tiras una piedra a 3 metros del pez y al caer la piedra el pez automáticamente tiene una sensibilidad tan alta que aunque la piedra haya caído a 1,5 metros de él sale disparada a la dirección contraria, sí, por esa percepción. sí, Claro, sí, si nosotros trasladamos esa entidad líquida, lo convertimos en una entidad energética en la que nosotros estamos flotando, estamos sumergidos en esa energía, se comprende muy bien lo que estás diciendo y quizás la fascia sea el sentido que nos conecta con ese mar de chi, de energía, o como llamámoslo como queramos, y que quizás de aquí a unos años haya sistemas que lo midan como cualquier magnitud y se pueda explicar un montón de cosas, iba a decir esotéricas, como has dicho tú, que nos cuesta un poco utilizarlo, pero es realidad. Ahora mismo, mientras no se vuelva exotérico, parece que es esotérico, ¿no? Pero que quizás haya un campo realmente de energía. Yo doy clase como máximo a sexto de primaria, ¿no? Pero ya ahí hablamos de bioelectricidad y de algo, un poquito de cómo los electrones y los protones se mueven entre las células y todo eso. Entonces, la energía está ahí. Ahora, ¿qué tipo de energía? ¿Qué cualidad de energía? Bueno, tú como químico lo sabrás mucho mejor que yo. Entonces, quizás todo esté correlacionado y nos falte tiempo para descubrirlo y que no sea tan esotérico y sino sea una cuestión física. No sé cómo lo ves tú. y yo lo veo tal y como lo estás diciendo. El mayor enemigo para la energía es la mente. Cuanto más ruido mental hay, menos vínculo hay con la energía. Porque el movimiento de la mente necesita tal cantidad de chi que es monstruoso, lo rapta todo. Y cuanto más ensoñación, cuanto más desligados de la realidad, cuanto más disociación, cuanto más neurosis, más energía necesitamos para reproducir todas esas imágenes, toda esa realidad dual. Entonces, cuando un cuerpo está contraído, cuando una mente está demasiado inquieta, esto que estamos hablando es auténticamente ciencia ficción. Es absolutamente imposible, porque no hay sensibilidad. Es como ir por un bosque con unas gafas de sol, unos Wallman,
a todo volumen, intentar estar escuchando o percibiendo la naturaleza, los animales. O sea, no puedes. Y a mí es un ejemplo que me encanta. Para poder escuchar los pájaros y que la naturaleza te acepte, tienes que quitarte las gafas de sol, tienes que quitarte los cascos, quitarte el abrigo y quedarte quieto. Y cuando empiezas a quedarte quieto y te quedas un rato, que la naturaleza ya no te ve como, como un visitante, sino como parte de, entonces empiezas a percibir cosas. Pues con la energía pasa un poco igual. Por eso es tan importante las posturas estáticas y por eso las artes marciales, cuando llegan a un estado determinado, tienen también un vínculo con lo espiritual y lo trascendente. Porque para llegar a estos niveles que estamos hablando, hace falta un estado de conciencia. Ahí es donde la fisicalidad se da la mano con el estado de conciencia. Por eso es diferente hacer gimnasia, hacer calistenia, que hacer una investigación somática profunda para poder moverte o sostenerte cambiando las tensiones de tu cuerpo. En esa transmutación de tensión de lo que son los músculos masivos, puede ser un dorsal, un cuádriceps, un deltoides, etcétera, un trapecio, a que esa tensión se relaje, pero la postura pueda seguir siendo sostenida desde zonas más internas, eso requiere una sensibilidad, requiere una transmutación, una alquimia interna. Y no solamente es a nivel muscular, que es súper evidente. Cuando yo hago muchos todos los ejercicios con los alumnos, ¿sabes? De, mira, tócame aquí y mantén el contacto aquí, y mira cómo levanto, o sea, cómo hago presión, tal. Y claro, cuando tienes el entrenamiento se dan cuenta que no te tensas, que puedes sostener un empuje, puedes sostener una posición sin tensar los músculos, evidentes y externos. Algo siempre te tiene que sostener. O sea, aquí no hay magia, no flotas, tío, ¿sabes? Pero sí que transmutas totalmente la fisicalidad del cuerpo. Eso conlleva una transformación también en el sistema nervioso. Es un asunto neuromuscular. Y cuando hablamos ya de un asunto con el sistema nervioso, toca también en el estado de conciencia. Y ahí podríamos tocar, por ejemplo, abrir una puerta, por ejemplo, de lo que son las emociones, lo que son los fenómenos traumáticos, lo que es la evolución a través de toda esa somática. Y llegan puntos en la relajación y en la investigación interna en los cuales vamos a descubrir y a tener que afrontar aspectos psicoemocionales que están albergados y que son también obstáculos que nos van a impedir viajar en lo profundo en este viaje. Además están albergados en las tensiones del cuerpo, ¿no? Igual que se estudia y a nivel fisiológico, muchas veces virus y bacterias, el cuerpo las esconde, las almacena, las encarcela dentro Sí, de células grasas y demás. Y cuando hay muchas personas que cuando empiezan a perder peso, les surgen enfermedades que tenían en el pasado porque esas bacterias estaban como encarceladas en la grasa y cuando se liberan de esa grasa se liberan a su vez esas bacterias o virus al torrente sanguíneo. Lo que estás comentando me lleva a pensar que es algo similar con tensiones que vamos acumulando en el cuerpo a nivel psicosomático y que se van quedando encerradas por diferentes partes de nuestro cuerpo y en el proceso de esa relajación profunda o reconexión nerviosa con el cuerpo intentando relajarlo, se pueden liberar, ¿no? sí. Mira, imagínate que durante toda tu vida, según has visto a determinadas figuras de autoridad o a personas, te han dado un golpe, bien sea físico, bien sea emocional. Lo normal es que cada vez que los veas contraigas el cuerpo, porque es algo animal, es un reflejo condicionado tipo Pavlov, ¿no? Uh -huh. El problema es que cuando eso es muy repetitivo se llega a cronificar y se producen determinadas posturas. Estoy haciendo esto porque no se ve, particularmente suele ser en la zona del bajo vientre, caderas, psoas, todo este tipo de musculatura, en el pecho, por supuesto. Hay ubicaciones Determinadas. nerviosas en el cuerpo que son muy sensibles, el cuello también para protegerte. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer empezamos a estudiar nuestro propio cuerpo y empezamos a intentar relajarnos, claro, lo que vamos a encontrar en determinadas personas es que llega un punto en el que ya no pueden soltar más, porque aquello que está oculto debajo de la tensión que están cronificando les va a hacer enfrentar con motivaciones que han vivido o situaciones que han vivido que tienen que estar preparados para poder afrontarlas. Por ejemplo, una situación como la que estamos describiendo, ¿no? Un abuso, un maltrato, no sé, un problema de autoestima, todo este tipo de cosas
que no es nada descabellado porque las emociones se manifiestan en el cuerpo de manera inequívoca. Basta, tú que estás trabajando con niños, con chavales, son como el agua. Enseguida los ves cuando están deprimidos, cuando están alegres, cuando están rabiosos. El cuerpo habla de una manera muy limpia. Sí, Entonces, sí, sí, y sin mentiras. cuando nosotros profundizamos en nuestra propia forma de habitar el cuerpo, empezamos a encontrar todo eso. Encontramos muchas cosas. Es increíble lo que llevamos dentro. Es un viaje alucinante. Yo, vamos, me enamoré de Yichuan, tío, y sigo enamorado. Y además cada vez más. Cada vez más. Es que yo creo Sigo, que es de ese tipo de sigo trabajos, practicando pero yoga. Sigo practicando yoga y he visto muchísimos paralelismos. El Yichuan me ha ayudado a enamorarme del yoga desde otra perspectiva. Porque en las artes marciales hay una confusión muy grande respecto a lo que tú estabas hablando antes, del poder y del movimiento. Pero en el yoga sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero es que es normal, Nima, porque estamos hablando que esto requiere quietud. Y un sistema nervioso es lo último que quiere. Sobre todo cuando está hiperexcitado y sobreestimulado como los que estamos nosotros en esta sociedad. Entonces, esto que estamos hablando va en contra de todo lo establecido hasta ahora. Es una trampa para nuestro ego, o sea, es un camino contrario a lo que esperamos. Porque cuando tú hablas de los maestros de artes marciales y de poder y de movimiento, en el Jichuan, a través de estas técnicas se llega a un poder y un movimiento realmente eléctrico. Eléctrico. Pero previamente hace falta depurar esas contracciones musculares. Lo primero, para que no se contradigan entre ellas, para limpiar y que un bíceps trabaje, o un tríceps, en el caso de un golpe, trabaje limpiamente, sin que el bíceps lo obstaculice en ningún momento. Hace falta crear una estructura ósea para que sean los huesos los que golpeen. Y hace falta el efecto de la fascia a través de una goma elástica, de manera que hay una tensión interna que se genera paradójicamente con la relajación y bajada del centro de gravedad para luego con un micromovimiento generar una explosión y como una goma, ¡fum!, explote de manera elástica. Entonces, ese tipo de fenómenos para la perspectiva marcial, claro, son súper interesantes. Pero al final, a mí, o sea, a mí me gusta el rollo marcial, porque siempre me ha gustado, pero es que vale para todo, vale para la vida, vale para el sistema nervioso, para tu sistema inmune. O sea, porque todos estos fenómenos que están optimizando el movimiento también optimizan los rendimientos fisiológicos del cuerpo, de los sistemas. Hay un libro, El arte de la quietud, que es de un médico chino, que fue coetáneo del maestro del padre de los hermanos Yao, que en un hospital en Beijing hizo un experimento con cientos de pacientes y con estas posturas estáticas. Y hizo, pues es una correlación de diferentes patologías y tal, luego te lo paso. Y ahí se ven muy claramente los efectos sobre la salud que tiene. Entonces, desde luego, a nivel de movimiento y de estructura y eso, es otra liga. Pero no solamente para eso, es que sirve también para la parte de la salud y para la parte de fortalecimiento del espíritu, de templar el espíritu. A mí me parece, vamos, yo en el momento que entré en contacto con el Jiquan lo vi como una especie de último escalón de la parte física antes de poder acceder a lo intangible, ¿no? Y claro, al final somos una unidad en todos los aspectos. Entonces, evidentemente, si tú estás trabajando adecuadamente, estás trabajando a todos los niveles de tu ser, tanto físico como mental como espiritual. O sea, una práctica marcial tiene que ser marcial tanto hacia el exterior como hacia el interior, así lo entiendo yo, ¿no? Si no, sería una especie de deporte de combate que tiene su lugar, por supuesto, y así es. Volviendo a un tema que hablamos en el otro vídeo, en el tema de la cábala, cuando se habla del espíritu humano, se habla de 3 niveles, bueno, se habla de 5, ¿no? Pero 3 niveles tangibles o 3 niveles a los que podemos acceder, en los que hay subjetividad personal. La primera y más evidente es el nefesh, que es el cuerpo físico, pero se considera animado por el alma, es decir, es parte del alma.
Cuando estamos encarnados es parte del alma. Después está el ruaj, que es la mente emocional, tu historia personal, tus padres, tu educación, todo eso es parte de tu alma, es el nivel de ruaj. Y luego está la neshama, que es como el alma que rota, ¿no? El alma que ha bajado y se ha encarnado en este mundo y ha adquirido estos dos envoltorios o disfraces, ¿no? Durante el periodo que está vivo. Y cuando yo estudié esto, me di cuenta de que efectivamente cualquier movimiento físico o cualquier actividad física está afectando al nefesh, que a su vez afecta al ruach y afecta a la neshama. Cualquier trabajo sobre la psique afecta a su vez al nefesh y afecta a la neshama. Entonces, y la neshama, la pobre, es como el alma que ha bajado a vivir esta experiencia y está intentando integrar todo lo que pasa en estas otras dos e intentando dar luz y corregirlas de alguna manera. Entonces, como una unidad, ¿no? Porque desde el punto de vista del Aikido y del maestro Ueshiba, el trabajo físico, él dice, es misog, es purificación. Y siempre se dice, bueno, esto es una paranoia que tenía él porque era medio esquizofrénico y tal, pero ¿cómo el trabajo físico del cuerpo va a ser purificación? Si quieres purificarte, ponte a rezar, te vas a la iglesia a rezar y tal. Realmente lo que estás diciendo para mí es clave. A través del trabajo físico liberamos las emociones, a través del trabajo emocional liberamos todos los traumas, todo lo que tenemos ahí y estamos haciendo lo que llama Ueshiba Misogi, que es purificación. Y si lo entendemos así, entendemos que tanto la práctica del yoga auténtico como la práctica marcial auténtica, al final, en su etapa última, por decirlo de alguna manera, una persona de 50 años, puedo entender que le interesa la marcialidad hasta cierto punto, pero si sigue haciendo artes marciales es por algo más. Y si sigue haciéndolo exclusivamente por marcialidad, es que tiene un trastorno que no ha podido enfrentar. Es verdad, una persona que empezó a hacer artes marciales como nosotros con 15 años, si con 50 sigue haciéndolo por miedo a que pegarse un día, algo no ha estado haciendo... Algo no está bien, sí. Algo no ha ido bien, ¿no? O no ha dado con las personas adecuadas o no ha hecho la reflexión adecuada. Es mejor llevar un cuchillo. Efectivamente. O algo así, no sé. Evidentemente tampoco vivo en Madrid. A lo mejor si viviera en Madrid sí que tendría esa necesidad. Donde vivo yo hay el peligro es que te ataca una vaca o un caballo de una cosa, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente hoy en mis paseos pasé al lado de una vaca, se puso de pie y yo llevo 6 años de aquí, pero todavía no tengo confianza absoluta, ¿eh? Cuando se puso de pie dije, digo, Dios mío, ¿hacia qué lado tengo que correr si se abalanza? Total, que efectivamente yo creo que cuando entendemos que la práctica física tiene una influencia en la mente y eso en yoga me imagino que está a la orden del día, porque no creo que la gente... el primer año sí, pero al segundo o al tercero entiendo que el que sigue haciendo yoga ya no es por sentirse bien físicamente, sino porque le está aportando una riqueza interior, un momento de reflexión, un momento de pausa, un momento de liberación emocional. Yo no sé, tú das masajes y me imagino que en más de una ocasión, después de un masaje, la persona rompe a llorar porque efectivamente estás liberando esos nudos donde se aprisionaban emociones que a lo mejor ya ni recordaba y después de liberarlos le vienen a la mente imágenes de su infancia o momentos que ya ni recordaba. O sea, todo eso que es maravilloso es una clara muestra de la vinculación entre el cuerpo físico, el emocional y el espiritual. Y entonces, en el caso del Yiquan, me parece que lo que estás explicando, vamos, va totalmente en la línea de lo que yo intuía en esta práctica. Sí. Mira, una de las cosas que más me gusta del Yichuan es que es real. Que lo puedes testar. ¿Entiendes? Porque si no, se convierte todo en una especulación filosófica. Entonces, a mí me encantó por eso. Yo estoy de acuerdo en que el movimiento conecta con todos estos planos que estamos hablando, ¿no? En el yoga se llaman cosas, los 5 cosas, que yo creo que es exactamente igual que lo que acabas de describir de la cábala. Pero no todas las formas de moverse conectan igual estos cuerpos. Estoy de acuerdo. Moverse por moverse no es la solución. Ahora hay una epidemia de movimiento y veo, bueno, en redes se ven, pues eso, gente de todo tipo haciendo todo tipo de movimientos, llamándolos cada vez de una forma diferente. El movimiento, si es desde la neurosis, genera neurosis. O sea, no se basa en el movimiento. Igual que no se basa en las posturas de flexibilidad, no se basa... se basa en una profundización. Y la profundización
Puede ser en el movimiento, puede ser en la quietud, puede ser en la meditación, puede ser en donde queramos, pero tiene que haber transformación, tiene que haber alquimia, tiene que haber cambio en la muscularidad, en el sistema neuromuscular. Matarse a hacer flexiones, a hacer dominadas, no generas alquimia. De hecho, fortalece el ego, fortalece la sensación de poder, fortalece la sensación de control. Y nosotros debemos, o sea, en esta práctica que estamos comentando, es un asunto absolutamente diferente. O sea, es un viaje contrario. De hecho, bueno, yo si me hubieras pillado hace unos años, ahora me pondría en plan súper pesado, en plan ahí, ¿por qué tal? Porque ahora mismo ya, mira, voy a cambiar el rollo y todo está bien, porque todo hace, o sea, todo el mundo hace lo que puede. Con lo cual, todo lo que se está haciendo está de puta madre, ¿vale? Pero para profundizar en esto y si se buscan las promesas que se dan, pues tanto en el Aikido como en el yoga, como en todas estas prácticas trascendentales, psicotrascendentales o físicos, no sé cómo decirlo, tú me entiendes. Sí, Hay que ir en la sí. dirección adecuada. O sea, hacer dominadas como un loco, yo he estado escalando toda la vida, tío. Hacer dominadas como un loco te pone súper fuerte, los tendones, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. La musculación, el culturismo, los deportes de élite, todo este tipo de cosas pueden llegar hasta romperte. Está claro. Emocionalmente, ¿eh? O sea, te deforman el carácter, te deforman el ego, te hacen desconectarte profundamente de todo esto que estamos comentando. Entonces, movimiento sí, pero movimiento hacia lo profundo, no hacia la neurosis. No hay nada más. Yo he tenido la suerte y la desgracia de ver centros psiquiátricos y allí se me heló la piel, se me heló la sangre, tío, de ver cómo una persona con enfermedades mentales graves se mueve. Y era justo al contrario de lo que estamos hablando. ¿Sabes? Entonces, gente ahora que está dando saltos, que está no quiero decir prácticas concretas, pero creo que me entiendes perfectamente. O sea, Sí, hacer por sí. hacer es embrutecer. El cuerpo es un instrumento, tío, es un instrumento finísimo, es un violín, o sea, no está hecho para darle porrazos, ¿sabes? ¿Se pueden dar porrazos? ¿Se puede tocar heavy con violín? Sí, se puede, pero no solamente eso, tío. Si te vas a un sitio a hacer heavy, haz heavy con tu violín. Pero, tío, se pueden hacer melodías estremecedoras, que toquen el alma, que te hagan llorar, que conecte con una gama de emociones bestial. ¿Sabes? Wang Shangen, el fundador del Yichuan, si has leído sobre su vida, era un tío bastante extraño para las artes marciales chinas de su época. No estaba Mafá, no tenía pinta de presidiario, no tenía los puños de acero, o sea, era un tipo que su poder no lo sacaba de ahí. Con eso no quiero decir que no haya que estar cachas, o sea, que quiere estar cachas, que esté cachas, pero vamos a empezar a hablar con profundidad, ¿entiendes? Para lo que estamos hablando, la mayor parte de la musculatura estética de calistenia o de este tipo de prácticas sobra. Para llevar camiseta y hacerte 15 dominadas, chapó. Pero para esto es otra cosa, ¿entiendes? Vamos, te Sí, hablo sí, de mi práctica, totalmente. de mi punto de vista. Y porque No, es que no, estoy, he probado todo esto, tío. O sea, estoy muy, muy de acuerdo. Yo no pensé que fueras a meter la escalada dentro de este mundo, porque para mí la escalada, además, la escalada que haces tú en la naturaleza, siempre me ha parecido y me ha dado muchísima envidia. O sea, yo no. Mis incursiones en la escalada han sido patéticas, pero yo ver a un tío escalar en roca me parece una de las experiencias más místicas que puede existir. Yo, cuando me salen, y a mí me sale mucho por el algoritmo, porque me gusta verlo, porque me conecta con una parte de mí que es muy extraña porque se mezcla miedo, admiración, no sé, o sea, creo que la persona que escala en roca, independientemente de si lo hace con cuerda, sin cuerda y tal, que me parece que lo suyo es hacerlo evidentemente con cuerda y con seguridad y tal, conecta con un nivel de profundidad con la naturaleza que raramente se consigue a través de otros deportes. pues Nima, te estás dejando llevar por el romanticismo. No es Es como, es así. como, es como dos tipos haciendo aikido en una playa. Exactamente igual. Los puedes ver y decir, wow, son las fuerzas del universo en acción. Tori y Uke funcionando como si fueran el yin yang. Sí, pero no sí, pero es algo excepcional.
Escalamos como lo que somos. Si somos unos borricos, escalamos como borricos. Y el Aikido igual. El Aikido es una disciplina refinadísima. Es una poesía en Sí, movimiento, sí, tío. Pero pero al final ¿cuántos poetas en movimiento conoces tú? es eco de lo que tú lleves, sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, no es la actividad, tío. No es la actividad en sí misma. Es el estado de conciencia que la está haciendo. Por supuesto que la escalada, pero con cualquier cosa, tío. La escalada se presta a eso, es muy prestosa a eso. Pero también el tai chi, también las artes marciales, también otro tipo de actividades, tío. Pero eso Mira, no tiene, o sea, necesariamente el que lo hace no tiene por qué estar en ese rollo. está claro que al final ¿Entiendes? efectivamente todas las prácticas físicas son un poco eco de lo que tú llevas, ¿no? Recuerdo una pareja que conocí por casualidad, que el marido era surfero y la chica le decía, dice, yo no he tocado una tabla en la vida. Dice, pero te voy a decir una cosa, yo cuando mi marido se va a las olas, cuando viene, yo soy feliz porque trae un rollo y una energía que es que lo impregna todo durante 2 días. O sea, yo cuando me dice voy a coger la tabla y me voy a armar, yo estoy contenta porque ya sé que va a haber 2 o 3 días maravillosos cuando vuelva. Qué guay. Entonces ya, igual, me dio también esa envidia de decir, para otra vida seré escalador y surfero, lo tendré todo y seré rubio y con... Entiéndeme, ¿no? Lo Entonces, bueno de los deportes en la naturaleza es que la montaña y el mar nunca mienten, tío. ¿Entiendes? La cosa es que puedes seguir siendo un puto neurótico y enfrentarte a ellos con tu fuerza bruta y entonces pues, acabarás lesionado, jodido, accidentado, etcétera. Entonces, si vas a un rocódromo, no esperes ver poesía. El 99% de la gente está tirando, está pegándose ya, contra la pared. ya. Y en la roca igual. Hay gente, tío, que son muy buenos y se relajan y llegan a fluir y tienen sensaciones. Y además se ve, tío, los ves. Se ve como cuando hacen artes marciales. Tú lo ves en la gente cuando va como si fuera un saco de patatas o cuando se mueve fluido. Pues en la escalada es igual, pero en la misma proporción, tío. ¿Sabes? Y luego hay Ya. una cosa muy curiosa que yo se lo digo mucho a los yogis, tío. Una cosa es agotarse y la sensación de agotamiento en la cual la mente se relaja porque acaba harta y acaba agotada. ¿Vale? Eso, si te subes a un ring y te das un guanteo con un chaval que tenga más o menos el mismo nivel que tú, llegas a casa como un guante. O te vas a hacer un combate de jiu-jitsu, o yo qué sé, o te vas a unas clases de natación y te coge el monitor y te dice, venga, serie de natación, llegas a casa, tío, te comes una pizza, te pones a... pues, no llega ni al primer episodio de Netflix, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es Estoy de agotamiento. acuerdo. Eso es agotamiento. Que es mejor que nada, desde luego, pero no es lo que Sí, estamos hablando, tío. Lo que estamos sí, pero hablando que... es percepción, es el sistema nervioso abierto como si fuera una haya de estas que, ¿sabes? Que tiene las ramas que se abren así, o sea, es otra cosa. Y en el yoga, la mayor parte de los practicantes y la mayor parte de los profesores también se meten en unas pechadas y unas, o sea, acaban haciendo flexiones, saltos, pinos, rollos y acaban, pues eso, con la sensación de, oh, qué a gusto, qué bien. Eso no tiene nada que ver con el yoga. Estás reventado, estás Estás agotado. matado, tío. Para eso coges un saco de boxeo y lo inflas a hostias. ¿Sabes? Y si te pones, lo que hablábamos antes, si te subes en un ring con un tío un poco mejor que tú, ya se te Mejor olvidaron las todavía. movidas, lo que te hace el crío, la mujer, tal, o sea, protégete que te va a dar la del pulpo, ¿sabes? Pero es Cuéntanos un otra cosa. poco, cuéntanos un poco cómo es esta práctica. Yo no sé si cuando hablas de Jiquan metes ahí también el Taikiken, haces una práctica similar de ambos, una fusión, o Sí, cómo haces, cómo es la práctica para el que no haya visto nunca de lo que estamos hablando. Sé que así, describiéndolo física, o sea, verbalmente no es quizás muy gráfico, pero intenta hacerlo, por favor, para explicar cómo es el trabajo de Jiquan o cómo es una sesión de trabajo estos miércoles que das tú, por ejemplo, en Madrid. ¿Cómo debería de vale, ser? O vale. explica un Los poco cómo es miércoles, el trabajo. sí, empecé con un grupo después de este verano que estuve con Ojiro-san, con el que es mi maestro de Taikiken, que vendrá ahora en junio a un retiro. Pues me animó mucho a que diera clase. Me dice, joder, tío, da clases, tío, que tienes, o sea, tienes un nivel para darlas y tal, yo te animo, tal.
Bueno, entonces empecé. Para mí, Taiki Ken y Yichuan, yo o sea, los comprendo y los vivo de manera similar. Son como el Yichuan, con su raíz china, aspectos más chinos, y se ve enseguida, tiene posturas más abiertas, tiene movimientos, no sé cómo decirlo, o sea, no más bajos, tío, pero como las posiciones mucho más abiertas. Y el Taiki Ken es más cerrado, es más, en posiciones más pequeñas. Más vertical también, quizás, o no sé. Sí, es como más. Ojiro siempre me decía que el Taiki Ken era el Yichuan antiguo, que el Yichuan que hay ahora en China ha tenido mucha evolución en los años. O sea, la primera promoción después de Wang Sanje se hizo muy pugilístico. Se hizo una vertiente muy de pelea y tal. Y, y entonces el Taiki Ken era como una reminiscencia antigua del Jichuan, que aprendió el Sawai, y entonces se quedó, pues eso, anclada en Japón, allí como, y Sawai, como los japoneses son muy Sí, estrictos, pues lo han mantenido, y es como posiciones, ya te digo, los pies más pequeños, los pasos más pequeños, y tiene alguna peculiaridad. Yo disfruto de los dos. Yo estoy aprendiendo con Emmanuel Egalatier, que es el francés, que ese es Yichuan puro de diferentes maestros chinos. El maestro Li, que fue el primero y principal, y luego ha tenido varios que yo no te sé ni decir los nombres. Sé ahora mismo en la cabeza quiénes son, pero son nombres chinos que no. Como habla chino, pues él se comunica con ellos en chino. Tengo a Manuel y luego a Ojiro. Y para mí son complementarios. Son dos perspectivas súper enriquecedoras a la vez. Entonces, en los miércoles empecé con este experimento enfocado sobre todo a que los chicos empezaran a sentir este movimiento interno en su cuerpo. Entonces, todavía no tenemos o sea, mucha inclinación marcial, aparte porque la mayor parte de ellos, hay un compañero que no sé si es sexto o séptimo dan Jiu-Jitsu, que es si se mueven artes marciales, pero el resto no se mueven mucho en artes marciales. Entonces, vamos poco a poco y sobre todo los enfoques son un poco lo que ves en mi perfil, a buscar enraizamiento, posición, el drenaje de las tensiones, que se muevan por el cuerpo, que no sean un bloque, que se enraicen, que no sean un bloque rígido, porque entonces cualquier fuerza los tumba. Despertar en esas sensaciones en ellos y les está encantando. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien y a ellos les está encantando. Entonces, la práctica que hago allí pues es buscar un enraizamiento, que identifiquen sus propias tensiones, que aprendan a descansarlas, a llevarlas al suelo, y luego ejercicios de juegos y de técnicas no marciales, porque yo descubrí también, tío, con el Jichuan que no era tan importante el ángulo del bloqueo ni la posición, que sale todo súper natural. O sea, no es el ángulo que tienes que dar para la lusación, o sea, se convierte todo en una cosa interna y explosiva. Entonces, desde luego que si dominas esa técnica, luego va a salir sola. Pero desde el poder que otorga esta práctica, todo ese tipo de cosas carecen de importancia. Porque te mueves como un bicho, como un animal, como una bomba que explota. ¿Entiendes? Entonces es como algo imprevisto. Entonces, bueno, eso es un poco particularidades de esta práctica, ¿no? Y luego mi práctica personal, pues es muy de postura, de movimiento, y intentando pues hacerlo lo más real posible y también de investigación. Sigo investigando, sigo llevándolo a la vertiente marcial y no marcial, también a posturas y luego a la meditación. Me encanta jugar con o investigar entre mi práctica de Zazen, que es una práctica que llevo haciendo años, y este tipo de posiciones. El vínculo que hay entre ellas también me parece apasionante. Y eso es un De poco la práctica hecho, que hago yo. de hecho, en la versión japonesa, Ritsusen, la postura de pie, viene a ser una especie de zazen, la de Sí, sujetar el árbol, una especie de zazen de pie, o así lo entiendo yo. Cuando hablamos de posturas estáticas, yo creo que la primera pregunta, o así me pasó a mí, que te aparece en la cabeza, es, eh, pongo un reloj, ¿cuánto tiempo? Esto es una lucha para ver si llego a aguantar 50 minutos. ¿Cómo funciona todo eso? los budistas te dirían, ponte el tiempo.
Los taoístas dicen, los budistas luego al final tienen que ir a darse masajes. No, no, o sea, no es una tortura china. Seguro, seguro, porque yo No, más de una vez lo he pensado, ¿eh? los chinos son muy duros, tío. O sea, ahí en China te tienen 40 minutos, una hora tranquilamente. Pero eso es una barbaridad. O sea, yo invito a cualquiera que se ponga así y que intente estar la primera vez 10 minutos a ver qué es lo que ocurre. O sea, es Desde, brutal. desde la tensión es una cuenta atrás. Pero es que no sabemos hacerlo de otra manera. Claro, pero por eso hace falta transmutación. Exactamente. ¿Entiendes? Porque desde la tensión, o sea, desde el sistema neuromuscular que ya traemos de fábrica, que no es de fábrica, que es nuestra fábrica, la fábrica que hemos hecho a lo largo de estos años, ya lo que tú dices, 10 minutos y explotas. Y 10 minutos es bastante, algunas posturas ni 5 minutos. ¿Cuál es el Entonces, secreto? el secreto es ir progresivamente y te ayuda mucho que alguien te explique, no que te explique, sino que te toque. Para mí me explotó la cabeza cuando me empezaron a tocar. Este disciplina es por el tacto, tío. Igual que las ideas las comunicamos por las palabras, este trabajo interno se comunica por el tacto. Es el mecanismo de comunicación. Ya te digo, yo me pasé años, tío, años, no sé si 6, 7 años, practicando, ¿eh? Un montón. Y además estaba a tiempo en las posturas. Y con sensaciones que yo pensaba y digo, joder, voy a sacar rayos por los dedos. Y necesité que me tocaran. El trabajo que había hecho luego me permitió ir rápido, pero iba por mal camino, tío. Ya Ya. leía libros, se había estado, ¿sabes? Incluso había estado en China un mes. Tiene que ser una persona que lo tenga y que quiera enseñártelo. ¿Y qué vamos a aprender en junio entonces? Pues todo esto. No, no es marketing ni es propaganda, pero vamos, a mí me parece súper interesante y de verdad que tengo muchísimas ganas de que llegue esta formación porque a mí me falta esa parte de contacto dentro de este ámbito concreto, de contacto con una persona para que exista eso lo que estás hablando tú, porque entiendo perfectamente lo que dices de que necesitas una persona que te lo muestre desde fuera, quizás, ¿no? Pues mira, Ojiro es un maestro de artes marciales. Fue discípulo, es discípulo. Voy a hacer una entrevista con él, se lo voy a proponer una entrevista como esta que hago yo contigo en inglés y voy a hablar con él para hacerla y tal. Pero él lo contará personalmente, pero es discípulo del el discípulo directo de Sawai. No me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama este? El Sí, yo sé japonés. quién es, Uno sí, con melena. sí, un tío muy rudo. Sí, bueno, que puso el Taikiken en primera línea porque se enfrentó con un Los de peleador Kyokushin y todo esto, de sí, con Matsui, Kyokushinkai, sí. pues, dijo, a ver, ¿quién es el tipo más duro de Japón? Y dijo, por venga, vamos a darnos de hostias. Y entonces así, pues se quitaron las tonterías de si el Taikiken esto es una gilipollez y tal. Entonces, el Taikiken en Japón es bastante respetado por este hombre, ¿no? Bueno, y Ojiro es discípulo de él. Ahora mismo no me sale, siempre Sí, lo sí, mento, pero ahora, sí. ahora no me sale. Entonces, bueno, Ah, Ojiro tiene mucho nivel a nivel marcial, entonces es una buena oportunidad para poder sentir un poco todo este trabajo desde un punto de vista de artes marciales. Y luego también da la casualidad de que Ojiro practica budismo zen y es una persona con un background, con una apertura al aspecto también más interno desde el punto de vista, pues eso, más elevado, ¿no? Que estamos hablando. Entonces yo creo que es una oportunidad. Y luego voy a darlo yo también, vamos a estar codo con codo. Y bueno, pues yo toco la flauta y hago yoga. Entonces, algo, Lo tenéis algo, todo. algo podré hacer también por allí, ¿sabes? Yo lo que estoy es viendo también aplicaciones desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? En posiciones más diversas. Pero bueno, también estoy en el rollo marcial. Lo que pasa es que ese tema, por supuesto, se lo dejaré a Ojiro
tiene muchísimo más nivel que yo y lo hace, para eso viene, para enseñarnos a todos. A mí el primero también, yo sigo practicando con él y sigo aprendiendo. Pero fíjate, ahora hablando de esto, yo estoy ahí investigando incluso la forma de caminar, tío. La forma de correr. Todo, o sea, se utiliza para todo, Nima. Es más sorprendente, es más profundo de lo que parece incluso para gente como nosotros. Está lleno de secretos que se van a ir abriendo y se abren en función de la práctica. Yo estoy todo el rato descubriendo cosas, Nima, descubriendo cosas. De hecho, la técnica que tenían en la época Edo de correr en Japón se basa en eso. La técnica de caminar de los samuráis se basa en eso. Todo el alma de las artes marciales, tío, se basa en eso. ¿Sabes? En Maravilla. utilizar el cuerpo que vaya solo, tío, que vaya conectado fascialmente y entonces se trabaja con los pesos. Los pesos hacen el trabajo. La fascia es como que fuera una especie de engranaje y basculando empiezas a rodar, tío. En pendientes, caminando, en cuestas, en sentido contrario. Es una virguería, tío. Pues la verdad es que lo que te digo, tengo muchas ganas. ¿Shimada puede ser el nombre? Eso es, Shimada, tío. Ha Eso venido es. así. Sí. Sí. He hecho alarde de que si el Sawai, que si el Watson ya y tal, y el Shimada ya no tengo pila para el Shimada, pero vamos. Y yo creo que además que este hombre debe estar vivo todavía, Sí, creo. es un anciano, además está en Tokio. Sí, pero no puedes ir a entrenar con él, ¿eh? No, me imagino que además estará otra cosa el hombre, ya no estará para... No, él entrena, ¿eh? Y entrena fuerte, pero que ya sabes cómo son los japoneses, tío. Te va a poner con un alumno tal y cuando lleves un montón de años ya te dice, ahora, ven tú acá. Pues muy bien, pues como ¿Sabes? tiene que ser. No, tienen en China y en Japón, para estas cosas son un poco peculiares. Mm, mm. De ahí lo bueno Hombre, de también... Manuel y de Ojiro, que son muy... Ojiro es un tío contemporáneo, súper abierto, de nuestra edad, súper... No anda con estas historias, ¿sabes? Yo no entiendo mucho del tema, pero Ojiro no lo conozco, pero Emanuel cuando le he visto tanto en las posturas estáticas como en movimiento me parece maravilloso, fantástico, o sea, fuera de Sí, serie brutal, o sí, sea, además que lo ves lo he visto en vídeo y lo desprende, ¿sabes? Tú le ves en una postura sí, y desprende poder en la postura, ¿sabes? Se sí. percibe. Entonces, bueno, pues también si para otro año lo traes, ahí estaré. Lo traeré. Además es un chaval excepcional. Es una gran persona y tiene un montón de anécdotas también de sus maestros, anécdotas de todo tipo, desde marciales, esotérica, tiene de todo. Y él es bastante pragmático, ¿eh? No es, Es pero que los chinos a ese nivel dan mucho juego. Yo estuve estudiando con un alumno de un gran maestro chino. No voy a mencionarlo porque aquí nos conocemos todos. No lo digo por ti, lo digo por la gente que nos pueda escuchar. Y a ver cómo lo digo, para que no suene extraño ni malo. Dejé de entrenar con él por miedo. La palabra es por miedo. Lo ¿por digo miedo a así. qué? Pues porque estábamos entrando en una serie de rollos que a mí me estaban empezando a afectar a nivel casi psíquico, ¿sabes? De Ya, historias a distancia, paranoia, ¿sabes? Entonces dije, bueno, como yo esto ahora mismo, y además era bastante joven yo, no estoy preparado para esto y corté relación con él por el simple hecho de que estábamos empezando a hacer, y yo empezaba a tener sensaciones, historias a distancia y él en su casa y yo en la mía y tal. Le dije, mira, yo no estoy preparado para esto ahora mismo, vamos a dejarlo. Y es que los chinos tienen muchísimo rollo y un rollo... Tienes el antes de hacer la ceremonia esa de Paisú y después de hacer la ceremonia de Paisú que te aceptan dentro, uff, no sé, yo para dejarles... yo le respeto mucho, ¿eh? Un maestro chino es una persona a respetar enormemente. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya te lo contaré en persona en algún momento. ya me lo Y, contarás. sí. Pero, no sé, quizás ahora con mi edad estuviese más abierto a ciertas cuestiones, pero en su momento me asusté muchísimo y dije, no, mira, vamos a seguir por lo tangible y por lo... Bueno, Y por esto, tierra cosas parecidas me lo dicen muchas veces la gente está de los masajes, cuando enseño masajes, ¿no? Empiezan con las malas vibras, que si se chupan las malas vibras, que si no sé qué tal. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, esto es como los pararrayos.
Si tú estás enraizado, la energía la descarga que te entra, ¡chum! La echas a tierra. Claro, si tienes muchas tensiones, mucho rollo y tal, claro, eres como una especie de esponja, se te queda todo incrustado. Mm. Pero a mí lo que me gusta mucho de lo que estamos hablando, del Jichuan, es que es a la vez muy poderoso, pero no necesita ninguna explicación esotérica. Sin embargo, la puedes tener, ¿eh? Si la buscas, si la Mm. quieres. Sí, Pero sí. no te hace falta nada de eso. ¿Entiendes? No te hace falta nada. Y luego, aparte, como mi práctica de meditación es Zazen, pues tampoco soy una persona que abunde en los mundos oníricos ni en los mundos metafísicos abstractos, sino que siempre tiendo a la concreción, al presente y a hacérmelo muy, muy Bueno, fácil. yo creo que el pragmatismo es algo muy importante y el hecho de que has dicho tú antes una cuestión que es muy, creo que es muy valiosa, ¿no? Y es decir, que realmente se puede probar y testar. No es Sí, una sí, cosa que se quede en el aire, ¿sabes? sí, Y sí, luego sí. además si hay, yo veo a Quy Rubin, que a mí me encanta verle, yo no sé por qué me fascina ese hombre, y tiene un documental muy breve que habla del Jiquan y habla de las células, habla de cómo las células se limpian haciendo las posturas y todo eso. Pues, joder, este tío, independientemente de que sea correcto o no lo que esté diciendo, está recurriendo a la ciencia y Sí. está haciendo uno de los artes marciales quizás menos físicas que existen, por decirlo de alguna manera, así en apariencia, que luego es muy físico. Entonces, no Bueno, sé, me luego, encanta, me luego, encanta. cuidado que es muy físico, ¿eh, Nima? Sí, 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 sí. Por eso te digo que luego tú les ves cómo empujan y cómo hacen el tu show y cómo hacen todo esto. Vamos, dan un millón de vueltas a muchas personas y se les Por ve eso muy que fuertes, ¿sabes? tú ves los documentales y los ves así y dices, qué gustito, pero... Y luego los ejercicios de trasladar la aplicabilidad de todo eso pueden ser muy sutiles o pueden ser muy duros. En el sentido de, para conectar hace falta que sea sutil. Pero una vez que ya está conectado, se va dando cada vez más peso y más fuerza para que sin romper esa conexión facial se vaya creando cada vez más. Es como un Más hilo de araña, poder. tío. Un hilo de araña es muy fino y es muy suave, se rompe con facilidad. Pero un hilo, dos hilos, tres hilos, 100 hilos, 1000 hilos, 10.000 hilos, eso ya es una goma que no se rompe. Entonces, al principio tienen que ser muy suaves, o sea, muy poquito. Si ya solamente con tu propio peso ya no puedes, ¿sabes? Sí, Cuando ya conectas tu cuerpo y ya lo tienes conectado, entonces ya sí, empiezan ya ¡pum! Y te empiezan a meter presión. Empiezas tú absorberla. a meter sin perder la conexión, porque si te pasas, yo a los chicos se lo digo, esto no es a sacar. Si sacamos al compañero ya está jodido, ya no hemos hecho nada. Eso es otra cosa. Tenemos que alimentar para que la conectividad se vaya haciendo cada vez más fuerte. O mejor dicho, vaya soportando cada vez más carga. Pero cuando esa conectividad ya soporta una carga alta, vamos, tienes no es nada sutil, ¿eh? ¿Entiendes? Lo que pasa es que al principio, claro, es como, parece como, súper, pero luego no, ¿eh? De hecho, luchan y hacen de todo. Sí, 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 sí. Y además que lo hacen bien, lo hacen muy bien. Mm. Pues muy bien, Pedro. Encantado de haber tenido esta charla ahí contigo. De Bueno, tío, nuevo. yo igual, lo que haya podido aportar, Es maravilloso. O sea que, vamos, yo he disfrutado muchísimo la otra charla, esta y las que vengan, porque yo creo que esto se puede convertir en un hábito una vez al mes como mínimo, o por ahí vamos hablando. pues yo Yo estaría de... encantado, macho, porque se habla fenomenal contigo. Sí, hombre, sí, cómo no. Además que somos de la misma quinta y todo eso, entonces yo creo que nos entendemos muy bien y tenemos gustos o Tenemos gustos entendimientos similares, parecidos, sí. sí, 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 sí. sí. Oye, pues hacemos más y ojalá que te pueda ver en junio, tío. Y A ver, si no surge ninguna cosa extraordinaria, yo ese fin de semana lo tengo ya reservado, te lo digo así, ¿eh? O sea que... pues Y, te va a encantar Ojiro, tío. Te va a encantar y el rollo y creo que te va a dar un push, o sea, un avance a la práctica de Aikido, te va a ayudar. Y Emanuel va a ser el siguiente. es que pienso, a ver, no es por ninguna cuestión, ¿no? Pero pienso que
con poca información, estoy en una situación en que con poca información puedo tener tiempo para trabajar en ello, ¿me entiendes? Es decir, no es como cuando uno empieza uno empieza a aprender artes marciales y tal, que necesita mucho entrenamiento, mucha tal, no sé qué, o mucha información y tal. Yo creo que después de estos años, pues con un curso de 3 días puedo tener material para trabajar durante 1 año o 2 años o 10 años, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estoy muy motivado ahora, soy muy selectivo con las cosas, ¿no? Porque tampoco la situación familiar que tengo y tal. Dentro de 2 semanas vuelvo con mi maestro Carmelo, que eso me nutre a un nivel quizás diferente al que estamos hablando ahora mismo. Y soy muy selectivo a los sitios donde voy porque, bueno, por cuestión de que tengo que serlo, ¿no? Pero después me dan trabajo para mucho tiempo. Claro. ¿Entiendes? Hombre, es que Entonces, un tipo como tú ya, con esa educación marcial, las sensaciones que te vas a llevar de la convivencia te dan para trabajar, vamos, un año o dos, pero además sacándole fruto, ¿eh? Eso es, esa es la Notando idea. avances dentro, no para profundizar o sea, tanto para profundizar en las sensaciones adquiridas como para llevarlas a otros campos. Esa es la idea. De todas maneras, estamos en contacto, tío. Yo, si Dios quiere, estoy en Madrid, sigo en Madrid y seguiré profundizando y pues, se puede hacer una comunidad, un vínculo, ¿sabes? La pena es que no vivamos más cerca, pero que para No quedar vive, algún día y practicar se puede hacer perfectamente, tío. no vivimos cerca, pero tampoco vivimos tan lejos, ¿eh? O sea, Claro. que es una realidad. Por eso yo te preguntaba lo de los miércoles y también te propuse, el tema es que somos pocos y moverlo a nivel económico no es sencillo. El hecho de organizar algún fin de semana en Salamanca, un día, aunque sea un día puntual. Sí. Entonces, todo esto estamos abiertos y, bueno, yo como punto de partida puede ser lo de Ojiro, si no hacemos nada antes, y después vamos viendo opciones. Sí, vamos. Y es una cuestión de que puede interesar a muchos practicantes marciales y sobre todo a gente que lleva quizás cierto tiempo practicando, se ha quedado estancada en un nivel y dice, bueno, ahora ya más técnica, no me lleva a ningún sitio, necesito algo que venga a revolucionar mi práctica, sea Aikido, sea Karate, sea Jiu-Jitsu, sea lo que Es sea. justo lo contrario, tío. Mira, yo estuve años haciendo Kempo, que me encantaba. Hice Kaiju Kempo y cuando salió aquí en España, y Sí, estaba de moda con el Ángel Soldado, toda esta gente y tal. Y me encantaba, tío. Eran todo técnicas, toda una velocidad, una precisión, eran cirujanos, tío. Pues esto es todo lo contrario. por eso No digo que significa puede que no las ser, puedas usar, ¿eh? No significa que no las sí, puedas usar. De hecho, si las conoces y lo nutres con esto, la hostia. exactamente, Pero es exactamente, la filosofía justo lo contrario. exactamente. Y eso es lo Mira, que me ahí parece súper David interesante. dice que puede ser interesante también para mí. Pues claro, David, Hombre, joder, si eres la hombre, cómo hostia. no, cómo no. ¿Cómo no, David? Es el alma del Tai Chi, vamos, de hecho yo creo que van muy de la mano. ¿Cómo no? A lo que me refería es eso, que es una práctica que puede nutrir a cualquier arte marcial porque le da un plus a todo. Sí, Entonces, sí, bueno, estamos en ese camino, en esa investigación. estamos en ello. Pues Pues muchísimas nada, gracias Nima, por te tomo la tu tiempo. palabra. Sí, En sí. un mes nos vemos otra vez. Eso es, podemos hablar de lo que quieras, vamos hablando y decidimos un tema. Y luego ya vemos hacia dónde fluye. Desde luego. Pues encantado de nuevo y cuídate mucho. Igual, Nima, tío, un Nos vemos por abrazo redes. y estamos en contacto. Eso es. Hasta Gracias. luego. Chao.